Ness. Mr. Ness, you doing okay? I think you better see this. What is it? What is it? That's the jury list, Mr. Ness. They've been bribed. Got out of Nitty's coat. Where is Nitty? He's in the car. This constitutes no evidence. It has no provenance. I'm not about to allow Your Honor, such... the truth of the case is that the man Capone is a killer and he will go free. There is only one way to deal with such men, and that is hunt them down. I have forsworn myself. I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. Now, that man must be stopped, and you must... I'll be the judge of what I must do, Mr. Ness. Would you excuse us? Bailiff. Yes, sir. Bailiff, I want you to go next door to Judge Hoffman's court, where they've just begun hearing a divorce action. I want you to bring that jury in here and take this jury to his court. Bailiff, are those instructions clear? Yes, sir, they're clear. Talk. What is this? Bailiff, I want you to switch the juries. Yes, sir. Your Honor, I object. Overruled. What did you tell him? I told him his name was in the ledger, too. His name wasn't in the ledger. Hey, wait, sir, what is this? Mr. Law, what's going on over here? You're on. You're out of order. What's going on over here? I don't care what you think. Do something over here. What do I look like to you, huh? Do something. Do something. Order! Your Honor, we would like to withdraw our plea of not guilty and enter a plea of guilty. Bienvenidos amigos, estamos en la ciudad de Roma y ya les vamos a contar por qué. El programa de esta noche trata de la tremenda lucha entre las corporaciones y su inmenso poder y los estados. De un lado el Estado, el pueblo, y del otro lado la corporación, sus intereses económicos, sus ansias insaciables de poder, justamente en aras de satisfacer lo que económicamente quiere tener. La Argentina es un caso paradigmático hoy día en el mundo entero. De un lado el Estado, el pueblo, y del otro lado los intereses de una corporación mediática. Lo que ha dictaminado el doctor Alfonso el viernes en el atardecer casi furioso, cuando comenzaron a través de las redes sociales y de los portales a conocerse las informaciones de la constitucionalidad de la ley de medios, determina que seguramente este lunes a primera hora, viendo lo que ha sucedido con los editoriales del fin de semana, tengamos una demostración más de cuánto se resiste una corporación a simplemente cumplir con la ley, como cualquier ciudadano. De esto trata nuestro programa de esta noche, inmediatamente tras la pausa.
su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Esta presentación del programa nos habla de la forma en que se internan en la vida de la justicia las corporaciones. Por supuesto también los gobiernos, pero las corporaciones duran muchísimo más que los gobiernos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de medios y pensamos en el ejército de abogados, se dice 65, pero en realidad se trata de bufet de abogados, son muchos más todavía. Imagínenlos internándose en todos los sitios, en todos los fueros que les sea necesario para manejar el entramado de la justicia, por pertenencia social, por contacto eterno y porque ellos siempre están. Los gobiernos van y vienen, pero la presencia de los abogados de las corporaciones es permanente. Conocen toda la vida de los magistrados, obra y milagros. Conocen cada muerto en el ropero, si ustedes me permiten la expresión poco académica de cada uno de ellos. Tienen un gran dominio, o sea que además del miedo que instauran las corporaciones mediáticas sobre la conducta de los jueces, está el hecho del trabajo un poco más silencioso, pero todavía más eficaz, de aquellos que por trabajar dentro de la justicia los conocen muy bien. De allí es que viene esa pugna tremenda que se ha dado en los últimos tiempos entre el enorme poder corporativo y el poder casi indefenso de un gobierno que en este caso, por ejemplo, ya ha tardado más de 3 años en llevar adelante una ley votada naturalmente por el Congreso Nacional. Este es el programa que queremos presentar, a partir de la contraposición de dos elementos que se dieron en estos días, bastante graves, una contradicción muy fuerte dentro de la justicia, un documento que al parecer avala a Lorenzetti, que habría escrito Maqueda y que pasó por las oficinas de otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Argibay y Hayton de Nolasco, y que sale como una manifestación de toda la justicia, acto anterior a que se conociese nada menos que otra medida cautelar contra la que supuestamente se había pronunciado ya la Corte Suprema. Y se dice en ese documento que no se puede tolerar la intromisión del poder del Estado en la justicia. Y no se menciona con la debida fortaleza la intromisión del Estado de las corporaciones. Este es nuestro programa, porque inmediatamente hubo una reacción, por suerte, de cientos de funcionarios, de trabajadores que tienen que ver con el mundo de la justicia, contradiciendo de una manera muy drástica lo que se había dicho, aunque no se lo reconozca así, desde adentro de la mismísima Corte Suprema de Justicia. La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Recordemos que el Grupo Clarín recurrió a la justicia pidiendo que se declaren inconstitucionales estos dos artículos de la Ley de Medios.
Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de Independencia Judicial que integra la Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura. Claro, Lorena, justamente es un comunicado en defensa de esa independencia judicial. Sí, este comunicado, que es muy importante, acaba de aparecer publicado en la página oficial del Poder Judicial, ahí lo tienen, y el comunicado exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, a la presidenta Cristina Kirchner, a ejercer sus funciones propias del Poder Ejecutivo sin ejercer funciones judiciales como lo establece la Constitución. El documento encierra conceptualmente un fuerte mensaje corporativo, que esto ya es casi ideológico desde el punto de vista de la mirada que tenemos nosotros, los que estamos de este lado, respecto al Poder Judicial. La diferenciación es muy clara. Aquello es un mensaje corporativo y nosotros tenemos una visión anticorporativa. Aquí parece que en el caso de la justicia, que es legal, obviamente, se legitiman a sí mismos. Y eso no me parece correcto. Ningún poder debería estar legitimado por sí mismo. Una parte del Poder Judicial ha instalado desde sus más altos estamentos un discurso de independencia respecto del poder, de los otros poderes del Estado, lo que nos parece una obviedad, y también un discurso de protección de los más vulnerables, en fin, todo muy plausible, pero olvida poner el acento también en la independencia imprescindible que deben tener los magistrados del resto de los poderes fácticos, entre ellos los grupos económicos y especialmente los grupos económicos concentrados, que son el poder real. Ni las asociaciones que firmaron el primer comunicado, ni los intentos de preservar la familia judicial, como suele decirse, como un mundo separado y distanciado del resto de la sociedad y de la ciudadanía, es lo que debe ser un poder judicial en una democracia. Responde claramente a lo que es, digamos, la composición clásica y tradicional, desde que se crea el Poder Judicial en la República Argentina, que son las familias patricias concentradas, y la élite, que es la élite concentrada en lo económico, y la élite que muchos años ha gobernado nuestro país. No queremos los jueces que dicen que van a fallar y que necesitan para fallar estar adentro de su despacho, encerrados y sin tener contacto con nadie, porque los jueces desligados de la realidad tampoco son buenos jueces. El documento de la Comisión Nacional de Independencia Judicial, al que adhieren algunas otras estructuras, otros organismos, está destinado al Poder Ejecutivo, claramente. Hay un punto que habla, que exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, como si las otras estructuras de poder no estuvieran presentes en la realidad diaria de los tribunales. Las presiones no deben venir del poder político, pero tampoco deben venir ni de corporaciones, ni de partes, ni de ningún sector de poder. Si un juez se siente presionado, que no puede decidir en función de la presión y que la cosa se le escapa de las manos, y tendrá que inhibirse de entender. Privilegio de casta, que un reclamo de un privilegio que evidentemente marca claramente que ese Poder Judicial no fue atravesado por la democracia. Ese Poder Judicial no solo tiene que reivindicar su independencia respecto de otros poderes, y eso está muy bien, sino asumir que hay otras maneras en las que se incide. Es una trama que se teje de un modo muy sutil muchas veces, y que opera por dentro del Poder Judicial y por fuera sobre el Poder Judicial, y que esa trama hace que muchas veces las decisiones de los jueces estén signadas por esas influencias. La demanda de más democracia, en todo sentido, democracia económica, democracia social, democracia, mayores derechos, ya está en la sociedad. Guste o no a las corporaciones, guste o no a los sectores que
que tienen privilegio. Si estas ideas del documento de la comisión prosperaran, estamos cada día más alejados de la sociedad y este no es el Poder Judicial que tiene que ver con lo que iniciamos los argentinos en el año 83. Pasaron muy pocos días después de esa presentación que se hacía desde la corporación mediática de una decisión, de un documento que tenía la firma aparentemente de todas las instituciones que tienen que ver con la justicia. Pero aparecieron de pronto cientos de hombres de la justicia diciendo que no es así, diciendo que lo que señala Lorenzetti a través del documento y lo que supuestamente firmaban todas las instituciones, que a ellos también los abarcan, de ninguna forma los representaba. Lo dijeron de esta manera. El título, Una justicia legítima. Los jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios que suscribimos este documento, manifestamos a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y a la opinión pública en general que muchos de los firmantes de este documento integramos alguna de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento. En ese sentido, sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso deben ser independientes de las organizaciones que los representan. Nosotros pretendemos con este documento instar al Poder Judicial y a las estructuras, a los operadores del sistema, a la Asociación de Magistrados, a que profundicemos la discusión. Es decir, ¿cuál es el modelo de Poder Judicial que nosotros queremos? Que la gente sepa que los jueces somos seres humanos, que tenemos nuestros conflictos, que los debatimos, que hay distintos tipos de opiniones. Y eso es lo rico de la democracia, el pluralismo. Yo he dicho muchas veces que el Poder Judicial fue uno de los poderes que no fue atravesado por la democracia. Está encerrado, las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Es decir, no soplan vientos democráticos en el seno del Poder Judicial. La idea de que el Poder Judicial es una corporación no es un sentimiento y una convicción compartida por muchos de los que integramos el Poder Judicial. El Poder Judicial debe reconciliarse con la sociedad, pero debe mantener el romance, hay que mantenerlo. Es decir, el tema no es solamente reconciliarse porque hubo algún tipo de reforma. Hay que cambiar el paradigma de funcionamiento y a partir de ahí garantizamos una relación pacífica, una reconciliación sustentable del Poder Judicial con la sociedad. Este es el primer paso para pensar cómo democratizar, empezar a semantizar esto de qué quiere decir democratizar el Poder Judicial. Son días muy especiales estos en torno a la relación que el ciudadano común tiene con la justicia, en los bares, en la calle. En tantos sitios hablamos de per saltum, recusaciones, excusaciones, apelaciones, cautelares. Ya es como un idioma nuevo que hemos introducido a nuestras vidas. Todo tiene que ver con la justicia. Por eso vale la pena hacer una pequeña historia sobre la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de la Nación es el máximo tribunal de justicia del país. Fue creada en enero de 1863, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre. Es el último tribunal para impartir justicia y sus fallos no pueden ser apelados. Su primer presidente fue Francisco de las Carreras, casualmente el mismo nombre y apellido del juez que viajó a Miami, sospechado de haber sido financiado por Clarín y que extendió la cautelar a favor del grupo. En sus comienzos tuvo 5 miembros, pero bajo el gobierno de Arturo Frondizi su número se amplió a 7. Bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, el número volvió a 5. En los 90, Menem estiró a 9 el número de miembros y colocó allí a varios allegados suyos. Fue el período más crítico de la Corte Suprema y se la llamó adicta por su funcionalidad con el desguace del Estado. En 2003, Néstor Kirchner volvió a 7 el número de miembros y Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron ante el temor de ser destituidos por juicio político. Desde ese año, por decreto presidencial,
los candidatos a integrar la Corte Suprema deben presentar su currículum en los principales medios de comunicación del país. Una persona que seguramente tendrá que ver qué hace con el futuro que lo tiene un poco ansioso, dicho desde el mayor respeto posible, es el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti. Por un lado, uno de sus compañeros dice, aquí tenemos a alguien que podría ser un muy buen presidente. Y él no dice, no puede decir eso, ni lo piense, ni lo sueñe, no es mi objetivo. Lo deja pasar, lo recoge en los diarios, y seguramente Lorenzetti, que es un hombre naturalmente ambicioso como tantos, quizás un poco más, jugó con esta idea del documento respecto al poder, etcétera, quizás generando una fricción que provocó una cierta desestabilización, no cabe ningún tipo de dudas. Y lo demuestra el propio Lorenzetti cuando emite él un documento diciendo no, por favor, no quiero ser presidente. Hay que recordar también algunos de los discursos de Lorenzetti, valen la pena, y aquella presencia de Mañeto en la Corte Suprema de Justicia, que nunca hay que perder de vista. La igualdad hoy está en crisis en el mundo. Basta leer este libro extraordinario que ha editado en estos meses Rosa Mayén, que es uno de los grandes teóricos de la filosofía francesa, y él dice que nunca se habló tanto de la igualdad y nunca se hizo tan poco. Es lo que está pasando ahora, porque escuchamos muchos discursos de la igualdad, pero no es lo que la gente vive aquí en el mundo. El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni hizo algunas declaraciones esta semana. Es indudable que lo tomamos también como una referencia. Inevitablemente, aunque ellos tengan una muy cordial relación, dividen las aguas, Lorenzetti y Zaffaroni, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, así como lo hemos visto a Lorenzetti, vale la pena apreciar lo que señaló el doctor Zaffaroni sobre las cuestiones mediáticas, naturalmente imponiendo los límites que corresponden a su investidura, lo mediático y el comportamiento político y todo este dominio que se da de parte de las corporaciones con respecto, o por lo menos el intento de dominio, ante la justicia. Insisto, la discusión de leyes antimonopólicas es una discusión histórica. El capital financiero quiere una sociedad que tenga un 30% de incluidos y un 70% de excluidos, y por ende eso requiere un Estado que sea un Estado que se ocupe de garantizarle la libertad de contratación y la represión de los del 70% que se quedó afuera. Y bueno, y un Estado social más o menos, un Estado tipo Roosevelt, un Estado de bienestar, es un Estado que procura una incorporación. Entonces son dos modelos diferentes. ¿Hasta qué punto mandan los políticos que votamos o hasta qué punto mandan el capital financiero? En definitiva es eso lo que... ¿Quién manda, Obama o Wall Street? Traslademos también estas ideas de Zaffaroni a los Estados Unidos. And we continue to follow the breaking news from the Supreme Court, a ruling that appears to open the floodgates for corporations and labor unions to use money from their general treasuries to pay for advertising campaigns. A Supreme Court ruling that may change politics in this country more dramatically than anything else this court has done in generations. This is a Supreme Court-sanctioned murder of what little actual democracy is left in this democracy. The Roberts Court has turned back the clock on our democracy by over a century. The Supreme Court has just predetermined the winners of next November's elections. It won't be Republicans, it won't be Democrats, it'll be corporate America. Last week, the Supreme Court reversed a century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, to spend without limit in our elections. Aquí en Union Square todo puede verse, por supuesto. Ahí los tenemos a Obama y Romney igualmente encadenados a la idea del monopolio. Como nos ha dicho el monopolio, ellos trabajan para mí. Esto es lo que dice Monopoly aquí en Union Square.
Señora, ¿su nombre? Me llamo Xiomara Hayes. ¿Dónde ha nacido? Aquí en los Estados Unidos. Ajá, ¿y por qué habla también español? Un poquitín, me defiendo por lo menos. ¿Qué es este billete que tenemos aquí y que dice not to be used for... Sobornar. Ese billete es un mensaje al gobierno de los Estados Unidos con un sello, se dice sello, y dice que este dinero no está para utilizar para sobornar un político. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué esta campaña? Esta campaña es así porque la Corte Suprema de los Estados Unidos han decidido que una corporación es una persona y como persona pueden echar dinero en la campaña para presidente. Entonces como corporación ellos pueden echar billones y yo $2. Entonces ¿quién gana? Gracias. A la orden. El intento de las corporaciones de colonizar a la justicia no ocurren solamente en la Argentina, debe ser mundial. Fíjense lo que dice Obama con relación a la Corte Suprema de Justicia y el juego de las corporaciones. El presidente de los Estados Unidos, estamos hablando sobre lo que él entiende que sucede también en ese juego, en esa relación tan difícil de la justicia y las corporaciones. Let's not forget that a century ago it was a Republican president, Teddy Roosevelt, who first tried to tackle the issue of corporate influence on our elections. He actually called it one of the principal sources of corruption in our political affairs. And he proposed strict limits on corporate influence in elections. Every special interest is entitled to justice, he said, but not one is entitled to a vote in Congress, to a voice on the bench, or to representation in any public office. We have, therefore, reached the point as a nation where we must take action to save the Constitution from the court, and the court from itself. We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution and not over it. In our courts, we want a government of laws and not of men. Pero no solo es cuestión de Obama. Escuchemos también lo que el 3 veces presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, opinaba sobre las corporaciones. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion, rejected by the hearts and minds of men. They only know the rules of a generation of self-seekers. They have no vision, and when there is no vision, the people perish. As the political season heats up, Americans are already being inundated with the usual phone calls and mailings and TV ads from campaigns all across the country. But this summer, they're also seeing a flood of attack ads run by shadowy groups with harm. The reason this is happening is because of a decision by the Supreme Court in the Citizens United case, a decision that now allows big corporations to spend unlimited amounts of money to influence our elections. They can buy millions of dollars worth of TV ads. And worst of all, they don't even have to reveal who is actually paying for them. You don't know if it's a foreign-controlled corporation. You don't know if it's BP. You don't know if it's a big insurance company or a Wall Street bank. A group can hide behind a phony name like Citizens for a Better Future, even if a more accurate name would be Corporations for Weaker Oversight. Well, we cannot allow the corporate takeover of our democracy. Fue mucho más fácil y sencillo para el expresidente Menem porque él sencillamente adaptó la Corte Suprema de Justicia y su gobierno a lo que las corporaciones querían. Hizo lo que ellas señalaban y usó a la Corte Suprema para simplemente ponerle la firma a los deseos de las corporaciones. Así, por cierto, era todo mucho más fácil. Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con motivo de llevarse a cabo el acto de transferencia de Aerolíneas Argentinas, Sociedad del Estado, que preside el señor Presidente de la Nación,
doctor Carlos Saúl Menem. El pasante no existió nunca. No, bueno. Un invento de ese momento, para sacarme el expediente. Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Ese mismo día ya se había reunido la Corte y ya había dictado, suspendido primero la sentencia mía, y ya con eso se terminaba todo, porque el otro día era la adjudicación. ¿Qué hubiera pasado si su sentencia se hubiera hecho efectiva? Se suspendía la privatización. ¿No estamos regalando el país? No, lo que sí... Nuestros bienes, nuestros tesoros... No lo estamos regalando porque lo estamos cobrando. Si vendemos un área petrolífera, estamos cobrando en buenos dólares. ¿Pero no lo estamos mal vendiendo? Depende de qué digamos la palabra mal. Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía. Entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía. Ahora vamos a recordar muy rápidamente otros episodios de la última década que tienen que ver con ese comportamiento de la justicia. Yo recuerdo muy bien, a pocos días de asumir Kirchner la presidencia, cuando el gobierno en realidad no, me rectifico, cuando los argentinos fueron amenazados por televisión, ustedes se acuerdan, por el entonces presidente de la Corte, el doctor Nazareno, cuando dijo, bueno, la Corte también puede sacar un fallo que dolarice la economía. Creo que a millones de argentinos se le heló la sangre, al gobierno también. Lo normal es que el puente de comunicación se haga a través del ministro de Justicia, que lo espera y no vino nunca. Todos los ministros de Justicia, la primera visita protocolaria a la Corte Suprema, no vino. En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda, acostumbrado como está a un constante toma y daca para subsistir y lograr sus objetivos a costa de la calidad institucional. Escuché atentamente las palabras del señor presidente de la Nación. Anoche, en horas ya tardes, deben ser 8:30 aproximadamente. Así que lo escuché atentamente y hoy vengo, como corresponde, a intercambiar opiniones sobre ese discurso con mis pares, con los otros 8 miembros de la Corte. En medio de un ambiente risueño y con tono desafiante, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, le respondió al presidente Kirchner. El presidente pidió al Congreso que convoque un plebiscito, doctor. Bueno, que convoquen. Que me pregunten a ellos, a mí qué tengo que ver yo con él. ¿Esperaban algo así de parte del presidente? No, yo no espero ni dejo de esperar. Escúcheme, yo creo
Yo creo que este es un tema, inclusive nadie sabe, si ustedes saben después me avisan, cuál es la extorsión de la Corte, cómo extorsionó la Corte, porque se está hablando de una extorsión, y yo nunca hablé con ellos, nunca. ¿Serán los fallos por la... Y serán, y no sé, pero nosotros la realización la dictamos en Smith, la dictamos en San Luis, la dictamos donde hicimos lugar al 13%, de manera que... ¿El discurso lo obliga a repensar este tema de renunciar, Nazareno, o no? No, no me obliga a nada. Que el Congreso separe de la Corte Suprema a uno o varios miembros de la triste y célebre mayoría automática. Ese fue el pedido que hizo anoche el presidente Néstor Kirchner. Y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados actuó. Se ha resuelto que existen elementos objetivos suficientes para abrir un sumario de responsabilidad en contra del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Cuando yo decida, no voy a decir, mire, que yo... No, un día vengo y digo, chao, hasta luego, terminó, y pum. Con esta frase, dicha hace 20 días, Julio Nazareno ya anticipaba cuál iba a ser la forma en que se alejaría de la Corte. Y así fue. Firmó la renuncia en una carta de apenas 5 líneas dirigida al presidente Kirchner. Yo cuando salí por cadena lo hice con el problema de la calidad y de la situación y de las acciones que permanentemente llegaban desde la Corte Suprema de Justicia hacia los distintos gobiernos. Yo no estaba dispuesto a soportar ese tipo de extorsiones, por eso salí y le dije al pueblo argentino lo que estaba pasando y gracias a Dios una buena reacción del Congreso de la Nación puede ser que termine definitivamente con una justicia que nos avergonzó a todos los argentinos y podamos encontrar un destino habitable. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Mi amor, estoy tan contenta, tan Se te ve, ¿pero por qué? Ay, viste el Nacho, me le aparecía así, mira. Nacho, juguemos a la justicia. ¡Ay, el susto que se habrá pegado! Ay, es que está tan kirchnerista, mi amor, desde que le dieron ese plan descansar y le dieron el decodificador y mira para acá y encuentro todo el día. Mi amor está tan kirchnerista que yo me agarré de lo único que tengo para discutir con él, que es la justicia argentina, mi amor, la justicia. Ay, qué lindo, la verdad. Pero que haya alguien. Quieren meter mano, los presionan a los jueces. Sí, mi amor, presión, 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 y el juez tiene que fallar, mi amor, ante esta presión de todo este gobierno de zurdos. Por favor, pobrecito, mi amor. no quiero estar en su lugar abajo de su peluca ni con el martillito en la mano. Ay, se quejan de todo en este país. Dicen los jueces tienen jubilaciones al 100%, no pagan impuestos a las ganancias. Pero mirate lo que se quejan, de que son una casta privilegiada. ¿Y qué tiene de malo? ¿Vos te imaginás un juez haciendo la cola para pagar el impuesto? Por favor, ¿qué quieren? ¿Que los jueces saquen la basura? ¿Sean gente normal? No. Unos negros de mierda que andan revocando paredes. Juez es culpable, inocente, culpable, inocente, culpable. Por inocente, supuesto. culpable, culpable. Y aparte sale del campo
country va a la corte, de la corte al country. Por favor, mi amor, por favor, algunos jueces no son así. Hay que reconocerlos porque también hay jueces zurdos, mi amor, ¿eh? Los que hacen zafar a todos. Sí, los zafan, los garantistas, los jueces que no... Sí, que no sé. No nombres, no nombres de esos jueces. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Esta porquería que enseñan ellos llega al pueblo, porque yo tuve un problema, un incidente con mi empleada doméstica, que en vez de venir a pedirme aumento a mí, me hizo un persalto y habló con mi marido. No, por favor, claro. Y bueno, y la mía que me pidió una medida cautelar, señora. No. Y le digo, ¿pero qué medida cautelar? No innovar el sueldo hasta marzo, pues yo le había pedido que viniera menos horas. Por favor, mi amor, ¿cómo aprenden del kirchnerismo? Todo, pero mira cómo se meten en tu casa, se mete con la justicia, este gobierno. ¿Qué? Es zurdo, mi amor. No perdamos el juicio, no perdamos el juicio. En los mapas, todos estos cerros, las casas que tienen allí, aparecían áreas verdes. Antes del gobierno de Chávez. Antes del gobierno de Chávez no nos sentíamos incluidos en la sociedad. Yo no sabía lo de que teníamos derechos como cualquier otro, pero, y en este que nos habla en el artículo número 23, ¿verdad? Que nos habla de la política nacional y legislación, mira, todo eso es, esto por lo menos nosotros nos instruye. Nunca habíamos tenido un gobierno que se preocupara por la gente pobre, pues, o que lo enseñaran a leer, a escribir, nada de eso. Es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando el presidente Chávez el sábado pasado dijo lo que dijo y dijo que él tenía la fortuna de sentirse acompañado, a nosotros se nos metió un sentimiento aquí, porque así es. Chávez tiene a un pueblo, nos tiene a nosotros y nos tendrá por siempre en esta batalla de victoria en victoria. La solicitud de acuerdo al artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde solicita autorización para salir del país por más de 5 días. Quiero someterla a consideración de esta plenaria. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. ¡Adelante, comandante! ¡Hasta la vida siempre! ¡Viva la patria! Usted sabe cómo es Hugo, ¿no? Siempre dispuesto a dar las batallas más duras, con mucho optimismo, con mucha fe, así que el estado de ánimo excelente. He is one of the most important forces we've had on this planet, and I will wish him nothing but that great strength he has shown over and over again. Well, I just want to say that from my very American point of view, of my friend President Chavez, a mi amigo el presidente Hugo Chávez, it is only possible to be so inspiring as he is, as a two-way street. And he would stay
that his inspiration is the people. Ese es el objetivo fundamental de la revolución, la vida y la felicidad de todo un pueblo. Y de ese camino nadie nos va a apartar, nadie nos va a quitar, no hay retroceso en ese camino. Y bien amigos, estamos en el final de este programa que ha querido hablar de la lucha de las corporaciones y el Estado. Ocurre en el mundo entero, como hemos podido apreciar, pero se da el caso particular de la Argentina. Lo que dictaminó el juez Alfonso el viernes a la caída de la tarde seguramente generará noticias desde el primer minuto hábil en la justicia de este lunes. Estaremos atentos, seguiremos los pasos, como todos ustedes, en medio de una gran expectativa y de una formidable ilusión de que finalmente la ley se cumpla, la ley sea igual para todos. Buenas noches y hasta la próxima.